Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento web y un largo etcétera. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Te recuerdo que esta semana seguimos publicando nuevos capítulos de curso y si quieres, Teseo, recuérdanos qué cursos, qué capítulos de estos cursos se va a encontrar la gente esta semana. Bueno, pues continuamos en este caso con el curso de iluminación, un cuarto capítulo donde vamos a hablar de fotometría. Vamos a hablar cómo usar el fotómetro, cómo podemos incluso tomar fotografías con luz continua, con flash, sin usar el fotómetro, usándolo con varios ejemplos prácticos. Bueno, va a ser muy interesante de desarrollar. Y luego el miércoles tenemos el famosísimo tema de la ley inversa del cuadrado, que a muchos les cuesta entender, pues al final cómo cae la luz, ¿no? La caída de la luz referente al sujeto. Estos dos cursos lo vais a tener en la plataforma, además del viernes que subimos el curso de Photoshop con una de las herramientas para mí fundamentales, como son el pincel corrector puntual y el parche. Son tres herramientas que nos viene genial para eliminar elementos, para modificar y que los que no los conozcáis, pues ya estáis tardando. Como digo, ya esto es el ABC de Photoshop. Y todo esto y todos los cursos que ya tenemos publicados, más los futuros, los encuentras en vivirdelafotografía.es, donde tenemos nuestra academia online, que es tipo Netflix, tipo HBO, que por 10 euros al mes puedes acceder a todos estos cursos, además de tener el soporte personalizado con nosotros. Y digo, solo 10 euros al mes, que si lo miras diariamente son 33 céntimos. Así que si no estás y no quieres aprender, perfecto, pero no hay excusas. Más barato, imposible. ¿Y qué tenemos esta semana? Pues tenemos una entrevista a la estupendísima Lidia Vives, que es una fotógrafa artística afincada en Barcelona. Y si no la conoces, te voy a dar así algunas pinceladas, como que, por ejemplo, ha conseguido bastantes premios de fotografía, ha expuesto en muchos lugares del mundo, incluso en el Museo del Louvre, y ha trabajado con marcas como, por ejemplo, Vogue Italia o la revista Esquire, y bueno, demasiadas cosas que hace esta chica, así que vamos con la entrevista. Hola, soy Lidia Vives, soy fotógrafa artística y publicitaria y mi trabajo se caracteriza por el ambiente pictórico y por esconder secretos en mis fotografías. Muy bien, yo creo que no necesitas mucha presentación porque eres bastante reconocida, o sea que la poca gente que haya que no te conozca, pues gracias a esta entrevista lo va a hacer y bueno, luego dejaremos enlaces a tu página web y demás por si quieren cotillearte. Y nada, queríamos hacer una entrevista como un poco atípica, ¿no? Porque, claro, eres una persona... ¿Tienes el recuento de cuántas entrevistas te han hecho ya? No. Pero muchas. No. Bueno, sí. Bueno, no, pero la gente cada vez se esfuerza más con las preguntas. Aquí hemos venido nosotros precisamente para eso, para preguntarte, ya no solo a nivel trabajo, sino también buscar un poco más la parte personal, que nosotros también siempre intentamos destacar eso, que no somos máquinas, que somos fotógrafos y fotógrafas, que pues tenemos nuestra parte más humana y es lo que realmente nos caracteriza, nos da ese toque, ese carácter diferente, ¿no?, entre nosotros. Entonces yo creo que podemos ir pasando ya a las primeras preguntas. Sí. La primera es que como tú empezaste te empezaste a interesar por la fotografía porque te hacías selfies, ¿no? Era la época de los selfies. ¿Qué significa para ti el selfie a día de hoy? O sea, ¿no? Con todo el trabajo que luego te ha llevado el empezar a hacerte estos selfies de manera random, quizás. ¿Qué significa para mí personalmente? Sí. Bueno, la verdad es que ahora mismo poco, porque realmente selfies no me hago muchos, me hago contadas veces. Supongo que también es algo que va con la edad. Sí. Es algo que es más propio de adolescentes. Yo realmente veo el selfie como una especie de diario personal. Es la forma que tiene la juventud de expresar lo que está pasando en su día a día, de recordarlo. No está muy lejos de las fotos que nos hacíamos antes cuando nos íbamos de viaje o cuando pues escribíamos lo que ocurría, pues eso, en un diario. Al final es eso. Sí que es verdad que pasa que a medida que te vas haciendo mayor, tampoco se te pasa mucho por la cabeza hacerte un selfie. Estás más pendiente del momento que no de recordárselo a todo el mundo o enseñarle a los demás lo que has hecho. Entonces, el selfie para mí ya ha pasado a un segundo plano. Me imagino que también
al hacer autorretrato es como que el selfie me sabe a poco. Claro. Y entonces, pues realmente ya sería algo muy, muy anecdótico. ¿Y para ti qué diferencias habría entre un selfie y un autorretrato? Pues sobre todo es la pretensión. O sea, con el autorretrato tú pretendes expresar algo, hay una idea detrás, no tienes por qué estar hablando de ti mismo, sino que muchas veces pues, puedes representar a un personaje, utilizas tu cuerpo como medio de expresión. En cambio, el selfie siempre hablará de ti mismo y no tiene un concepto artístico, simplemente es eso, estás enseñando o cómo vas vestido ese día o cómo te ves o con quién estás, pero no hay una idea en el selfie. Vale, yo quería preguntarte también un poco a colación de la parte artística, como hablamos del selfie en autorretrato, bueno, sobre todo en autorretrato, y la pregunta es si te consideras más artista que fotógrafa, porque a mí me pasa, por ejemplo, que me considero en ocasiones, en temporadas, más artista, en otras más fotógrafo, ¿no? También depende un poco de cómo se vaya dando nuestro trabajo, ¿no? La parte más expresiva menos, pero tengo mucho interés por saber si te consideras más fotógrafa o artista. Me considero más artista que fotógrafa. Sí que es verdad que siempre que se dice esto, cuando alguien se llama a sí mismo artista, es como que está mal visto, como que te lo tienen que decir los demás. Es algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que uno puede darse a sí mismo el título de artista. Artista, de hecho, es quien quiera. Ha llegado un punto, tanto el arte como la definición de artista ha variado con el tiempo a lo largo de la historia. Entonces, actualmente ni siquiera necesitas talento para ser artista. Simplemente tú decides que eres artista. Entonces, en mi caso, yo digo que soy más artista que fotógrafa porque realmente, a ver, yo disparo en manual. Quiero decir, yo sé hacer una foto, pero no soy una experta en todo lo que es la técnica fotográfica. Sé cómo iluminar, sé cómo tengo que configurar mi cámara, pero muchas veces me preguntan, ¿qué cámara me tengo que comprar? ¿Qué cámara es mejor? Y me hablan de 2 cámaras distintas. Digo, no lo sé, es que yo no soy fotógrafa, yo hago fotos. Es otra cosa y sé hacerlas y sé enseñarte a hacerlas, pero te voy a saber enseñar mucho más todo lo que es temas como composición, color, qué tipo de formato encaja, cómo deberías plantear una idea, todo este tipo de cosas, antes que decirte, pues mira, mejor esta cámara que esta otra. Pues no lo sé, la verdad. Es que a final de Entonces, a final de cuentas lo que acabas de describir con la composición, el color, la luz, eso es fotografía. Lo demás al sí. final es cacharreo de qué cámara tiene más frames y que si le das a este botoncito te hace un bracketing automático y tonterías de estas que están muy bien pero que no tienen en realidad que ver con tu trabajo final de fotografía. Sí, serían como casi facilidades, ¿no? A la hora de o intentar ser un poco más práctico. Pero bueno, también, y en este caso, para rizar todavía más el rizo y para hacerlo todavía un poco más complicado, dentro de que seas artista, ¿diferencias la parte de un artesano de un artista? O sea, ¿tú también te llegas a considerar artesano o artista? Cuéntanos un poco ahí. Vale, es una pregunta muy complicada porque realmente yo creo que la diferencia entre artesano y artista es que el artesano no tiene una, ¿cómo decirlo? Como una intencionalidad conceptual, no intenta, simplemente produce. ¿Sabes? No está intentando expresar nada. En cambio, un artista sí, un artista es lo que hablábamos de la pretensión cuando distinguíamos selfie de autorretrato. Yo, por ejemplo, siempre comento que un error que sucede en Bellas Artes es que allí se crean artesanos y no artistas, porque el problema que hay, que cometen muchos profesores, no todos, por supuesto, es que cuando llega un alumno, en vez de centrarse en el estilo que tiene y potenciarlo, le enseñan técnicas que son como muy generales. Entonces, con eso creas un artesano. Un artista lo creas a base de potenciar lo que ya tiene dentro. Y lo que ocurre muchas veces con la fotografía es que, claro, por ejemplo, hablaríamos de artesano, pues cuando tú estás haciendo un encargo en el que no aportas nada que sea tuyo propio, sino que en lo que te estás centrando es en lo que te está pidiendo el cliente y no hay no hay creatividad por tu parte. Sí, Entonces es cuando yo consideraría ser más artesano que artista. es casi un producto, ¿no? Cuando te adaptas a crear un producto más que una obra o más que algo, ¿no? Que te sea más descriptivo para ti.
Claro, porque, por ejemplo, pues la típica fotografía e-commerce con el fondo blanco de un maniquí, podríamos hablar de arte. Es fotografía también, pero eso no, eso es producción, producción y producción. No hay ningún tipo de creatividad. Sí, es un estilo diferente. Oye, de aquí no estamos tampoco lanzando la imagen de que sea mejor o peor, No. mucho menos, por eso quiero destacarlo, sino que es una parte diferente, ¿no? Y en este caso también viene bien saber muchas veces que estamos haciendo con ese proyecto nuestro, ¿no? Con ese trabajo que a veces pues terminamos cediendo hacia un lado o hacia otro dependiendo de las circunstancias. Sí, ¿no? Y también lo que comentabas tú de que como que cuesta el que alguien diga soy artista, ¿no? Que está como muy mal visto porque lo que decías tú, ¿no? Te lo tienen que decir los demás y creo que eso en realidad es reconocimiento. Ha habido grandes artistas que se han muerto en la mayor indigencia, que nadie les conocía y eso no les quitaba ni un ápice a sus obras o a sí mismos de ser grandes artistas. Claro, claro, es que ¿por qué tienes que ser artista cuando alguien te lo dice? Claro. No tiene ningún sentido. O sea, ¿quién te da el título? Claro. Es que no, no sé. Yeah. Y hablando de arte, ¿cómo ves el mundo de la fotografía artística dentro de España? Y esto unido a que, por lo menos desde aquí, siempre se tiende a ver como que en otros países de Europa, en Estados Unidos y tal, como que el arte tiene mucha más importancia en la sociedad, incluso se ve, ¿no? Se entiende que es más fácil vivir de cualquier rama artística en otros países y que aquí en España está más difícil la cosa. Sí, realmente en España no está tan valorado el arte o la fotografía artística. Quizás está más valorada la pintura más que la fotografía. Y sí que he comprobado que en otros países funciona muchísimo mejor. Por ejemplo, en Francia está muy valorada la fotografía artística. O, por ejemplo, en Estados Unidos también. Aquí no funciona tan bien. Yo creo que probablemente sea un hecho cultural o de educación. Porque, claro, si no te enseñan a valorar este tipo de cosas, pues al final esto se refleja en el mercado. Entonces, todo depende de cómo lo gestiona un país, qué valor se le da al arte. Lo estamos viendo ahora mismo con el tema del coronavirus. Por ejemplo, pues se hacen pues, cosas que, permitidme que lo diga, pero corridas de toros o se abren los bares con las terrazas bien llenas, pero luego no se puede ir al teatro. O sea, no tiene ningún sentido. Todo esto ya te está diciendo qué tipo de mentalidad hay en ese país. Y esto es una cosa que no es que lo diga yo, es que realmente es así. Cada país tiene una forma de valorar el arte. Cada país, que esto es muy curioso, tiene sus gustos. Y todo eso pues se refleja a lo largo de la historia, la educación que te han dado y al final cómo responde la gente. Entonces, bueno, España pues desgraciadamente este tema no lo termina de llevar muy bien y es una pena porque aquí hay mucho talento. Claro. Y a la hora de tu negocio, aunque luego tenemos más preguntas sobre ello, ¿vendes, por ejemplo, más obra al extranjero que a gente de España o tú tienes ahí más 50-50? Yo creo que la pregunta no es tanto si vendo más obra como dónde vendo la obra más cara. Porque claro, sí que vendo mucho en España, pero también porque es donde más me conocen. Pero la obra más cara, todo lo que son, porque por ejemplo yo vendo por una parte pósters, que es lo más barato que tengo, que es precisamente para los que no son coleccionistas, que se puedan permitir tener una fotografía mía. Y luego por otro lado vendo las impresiones Fine Art, que son las impresiones de calidad, que van firmadas y numeradas, que tienen un certificado de autenticidad, todo esto fuera. Completamente fuera. Donde más vendo es en Francia, en Estados Unidos, en Australia, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, o sea, para que veas realmente. Y claro, todo esto hay como, ¿no?, dos maneras de gestionar el trabajo artístico, que uno es rollo Juan Palomo y otro es trabajar para galeristas. En tu caso, ¿cuál de las dos opciones estás trabajando? Pues yo hago un poco las dos cosas. Tanto vendo en galerías de arte como por mi cuenta, como por ejemplo en subastas,
que esta es una opción que pocos valoran, yo creo que porque tampoco piensan mucho en ello. Muchas veces pensamos en las subastas como para vender pues obras de ya artistas famosos o objetos antiguos, cuando no necesariamente es así. Tú también puedes vender tu trabajo en subastas. Entonces, bueno, es otra opción que tenemos. Yo creo que la verdad, cuanto más campos explores, mejor. Porque así, más fácil. Y te iba a preguntar, en este caso, cuando dices un poco de conocer todos, también se suele tener el tópico de que necesitas contactos para entrar en ciertas zonas, en ciertas tal. ¿Esto es real? O sea, ¿es tan importante los contactos para desarrollar, por ejemplo, una parte galerista, a lo mejor, de tu obra? O cuéntanos un poco más sobre eso. Pues realmente es algo que ayuda, la verdad, no quiero engañar. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, llegué sin contactos, pero luego los he ido haciendo. Entonces, sí que es cierto que si te conoce alguien, es mucho más fácil que te recomiende, que no si solo ha visto tu trabajo. Es que, quieras que no, al final somos humanos. Entonces, no solo valoran que tu trabajo sea bueno, sino que también les caigas bien, porque entonces están más dispuestos a ayudarte. Entonces, tú podrías pensar, claro, ¿y cómo hago los contactos? Bueno, pues lo mejor que puedes hacer es estar en todas partes. Por ejemplo, con el tema de las galerías, yo no recomiendo para nada enviar portafolios a las galerías. Es un grave error, porque realmente las galerías reciben muchos portafolios y cada uno que les llega es, con perdón, un coñazo. Porque dicen, ala, otro más. Entonces, a las galerías les gusta mucho como sentirse los grandes descubridores, jugar un poco a cazar. Les gusta decir que, mira, he encontrado ese artista y gracias a mí está triunfando. Quieren ser ellos los que te descubran a ti, no que tú te acerques a ellos. Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues estando en redes sociales, yendo a exposiciones, relacionándote con la gente del mundo del arte. Y relacionarte con la gente no significa relacionarte solo con galeristas, sino también con artistas, que esto es algo que muchas veces evitamos por temas de competitividad y todo eso. Pues lo mejor es relacionarte con todo este entorno y entonces será mucho más sencillo. Qué bueno. Sí, al fin. No, quería destacar que muchas veces hablamos de esto que acabas de decir, ¿no? A nivel de otros tipos de fotografía, que siempre está esa visión del fotógrafo, fotógrafa huraña de no, estoy yo solo, no quiero que no me junto con nadie por si me quitan trabajo, si me quitan no sé qué, y al final es todo lo contrario, que cuanto más te muevas, y en este caso, por ejemplo, galeristas, tendríamos que verlo casi como clientes, ¿no? Si tú quieres dedicarte a la fotografía de conciertos y no vas a ningún concierto ni sabes cómo es ese mundo y tal, pues como que es bastante difícil conseguir trabajos así. Sí, Exacto. sí. Como dices tú, hay una parte muy humana también, que al final es la que marca a lo mejor la diferencia frente a trabajos que pueden ser parecidos o incluso de mejor o peor, vamos a decir calidad, porque normalmente no es calidad, sería más descriptivo o más que se adapten a la propia galería. Pero claro, si llega una persona que de primeras te lo pone fácil, que ha sentido interés en tu galería o en tu espacio tal, pues está claro que vas a recomendarla o vas a ser primero en llamarle, eso está claro. Oye, una duda que tengo. En el mundo artístico, yo por lo menos lo que más estoy viendo últimamente, las entrevistas que estamos haciendo, igual a fotógrafas o artistas, generalmente suelen ser mujeres y la duda es, o mi pregunta es más bien, ¿crees que el mundo artístico está más enfocado para mujeres y hay más fotógrafas por ello? O cuéntanos un poco, porque, o si piensas lo mismo que pienso yo, ¿no? Que parece que hay como una bolsa mayor, ¿no? De gente, de fotógrafas desarrollando la parte artística. Ya no te digo el fine art, sino a nivel fotográfico. La verdad es que lo parece, pero no sabría decir por qué. Porque, por ejemplo, pienso en cuando yo estudiaba Bellas Artes y sí que es verdad que había más mujeres que hombres, que también había hombres, pero es que además es muy curioso porque siempre se cumple un patrón, ¿no? Normalmente la gente pues es de izquierdas, la gran mayoría o son gays o son bisexuales o están abiertos a experimentar, eh, tienen un estilo de vestir parecido, no sé, se cumplen ciertas normas y sí que es verdad que hay mucha mujer en el mundo del arte.
No sé por qué será, porque es que luego, por ejemplo, a la historia siempre pasan los hombres. Ya, Entonces, es pero como, eso, ¿qué porque pasa con las estadísticas? sí, sí, eso lo hablamos con Sara Ideza y con Yolanda García, el proyecto que Mm, tiene para mujeres, que hablaba de sí. eso, ¿no? De la historia, que la historia está escrita por hombres, a pesar de que está hecha por mujeres y hombres, y en muchas ocasiones más mujeres que hombres. Mm, Entonces, en este caso, yo creo que compartimos un pensamiento muy parecido en el que hay muchas mujeres. También puede ser por ese cliché de que a los hombres no se les permite tanto expresar emociones y al final la fotografía artística puede ser más emocional. Puede ser algo más adquirido en el cole, ¿no? A la hora de en la enseñanza, pero bueno, yo sí. supongo que es un patrón que va cambiando también poco a poco. Yo creo que se irá abriendo. Y yo eso estaba pensando también, que es posible que sea por eso, porque al final es algo que requiere sensibilidad, entonces igual se ve como poco masculino dedicarte a eso. No sé, es una pena porque hay fotógrafos hombres fantásticos, la verdad. O sea, lo que demuestra que no es algo de género, que Sí, realmente son cosas que podemos hacer ambos. sí. Pero sí, sí, no, realmente es así, hay más mujeres que hombres. Es curioso. Y luego también una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Que cuando estás haciendo esta fotografía artística, si solo trabajas creando tu obra para venderla o también aceptas encargos, ¿cómo es tu caso? A ver, artísticamente hablando, no me ha pasado que alguien quisiera comprar una fotografía mía como obra de arte, quiero decir, que no fuera para publicidad o para una revista, y me hiciera un encargo, que me dijera, pues quiero que te hagas una foto así o que le hagas a uno o una modelo una fotografía así. Esto no me ha ocurrido. Em, por lo general, cómo funciona es que yo hago una fotografía porque he tenido una idea y entonces es cuando se vende. Mm, sé que esto, por ejemplo, en pintura, pues sí suele pasar que te hacen encargos, pero en mi caso personal no ha ocurrido de momento. Y podría ser también un encargo en este caso. Sé que has trabajado o que has hecho bastante también fotografía de moda o similar. Podría ser parecido a ello, ¿no? Decir, mira, pues tengo esta colección o tengo, a partir de esta idea principal, desarrolla tu parte creativa y a ver cómo lo puedes mostrar, ¿no? A lo mejor también podría ser otra posibilidad, a lo mejor. Claro, pero entonces ya no hablamos de vender Obra como tal. fotografías como obra de arte, sino un encargo para un cliente. ¿Te refieres a si me dejan a mí la parte de la dirección creativa? Sí. Sí, por curiosidad también queríamos añadir eso. Vale, pues me han pasado las dos cosas, que me han dejado hacer la dirección creativa o que ya me han hecho la dirección creativa, pero me han permitido hacer la dirección artística. La dirección artística siempre, siempre me la han permitido. Supongo que llegará el día en el que no, pero de momento ha sido así. A ver, es que quieras que no, es una parte muy importante de mi trabajo, entonces supongo que el cliente es consciente de ello. Claro. No, y que si van a ti, ¿no? Es porque les Por gusta eso. tu creatividad, de cómo hacer las cosas. Estilo. Hmm. Ujú. Y quería una pregunta que quería hacerte, que va relacionada con la pintura. No, porque tú estabas más interesada antes de la fotografía por la pintura, ¿no? Si de algunas entrevistas que te he escuchado y que llegaste a una exposición de Cartier-Bresson y dijiste, ahí va, esto me puede interesar bastante. Y curiosamente, Cartier-Bresson, si mal no recuerdo, que yo creo que fue él el que dijo a mí lo que me gusta es la pintura, pero como no sé pintar, hago fotografías y es más. Luego en sus últimos años se obsesionó bastante con la pintura y pues yo lo poquito que pude ver en una exposición que hicieron en la Fundación Mafre me flipó. Pero bueno, eso ya es otro tema. La cosa es, ¿crees que en fotografía todos tenemos como una parte de ese pintora frustrados? De me gustaría hacer esto, pero termino haciendo fotografía porque es más inmediato o porque no tengo los conocimientos ni la técnica para pintar. Guay, me ha dolido un poco lo de, lo de Perdón. pintor frustrado. No es mi caso, o sea, Sí. lo mío Mm, no es tanto frustración como que decidí hacer un cambio. Y mm, el cambio se debe a que soy una persona increíblemente impaciente.
y la pintura lleva mucho, mucho tiempo, pero cuando digo que lleva mucho tiempo, no me refiero a que lleve mucho tiempo pintar, sino que lleva mucho tiempo preparar los materiales, que se seque, que a mí es lo que me pone más histérica, porque al final la fotografía también, una sola fotografía igual me lleva meses, para que me entiendas, cuando digo que no tiene mucho sentido, pero a eso me refiero cuando digo lo de la impaciencia. Entonces, yo no sé si es tanto el tema de ser un pintor frustrado como el hecho de que al final, es que en realidad yo no siento que haya dejado de pintar, es como pintar pero de otra manera, está siendo como más inmediato, porque es que además en mi trabajo hay mucha postproducción, que sí que es verdad que, por ejemplo, pues evito el fotomontaje o evito también este tipo de postproducción tan de fantasía. Cada vez estoy siendo más natural con la postproducción, pero al fin y al cabo hay mucha postproducción. Las imágenes no son tan perfectas y es eso lo que yo busco, la perfección. Entonces, realmente yo sigo creyendo que pinto, pero utilizo otros materiales. Y creo que esto se da en muchos fotógrafos, porque lo escucho mucho, de fotógrafos que decían, sí, porque yo antes pintaba, yo antes dibujaba y he terminado haciendo esto. Ojo, la frase de pintor frustrado no era mía, creo que es lo que dijo o Cartier-Bresson o algún otro fotógrafo, porque sí que es cierto que, ¿no?, que hay mucha gente que si te gusta la fotografía y sobre todo creo que si te gusta indagar sobre composición, sobre color, sobre luz, al final terminas yéndote a la pintura para aprender más y más, y entonces, ¿no?, siempre tenemos como esa vertiente, pero que era eso. Y seguramente Cartier-Bresson no lo dijo así, ni de broma, fue hace mucho cuando lo leí en un libro sobre él. Oye, y ya que estamos hablando un poco más de la parte creativa de cada uno, o bueno, esa parte, ¿no?, que tenemos dentro, yo quiero saber si tú eres más caótica en tu creación o eres de la que lo tiene todo milimetrado, porque has dicho que eres impaciente, a mí me pasa igual, me siento completamente identificado, pero dentro de esa impaciencia, ¿tú eres de las que eres más caótica a la hora de crear, de desarrollar, o lo tienes todo súper encajonadito y preparado? Pues al principio era bastante caótica, porque de hecho yo era contraria a apuntar mis ideas. Ya, esta palabra existe en castellano, acabo de tener un breakdown. Desglosarlas, vale. No era muy partidaria de hacer eso porque yo consideraba que si tú tienes una idea y se te olvida, es que esa idea no es buena. Y entonces, si tú la apuntas, pues claro, la vas a recordar siempre, con lo cual no has podido hacer este proceso de ver si se te ha olvidado, si esa idea no es memorable. ¿Qué pasa? Que ha llegado un punto en el que, es lo que comentabas, que tengo una obsesión con la perfección, pero ha llegado un momento en el que ya es enfermizo, yo lo reconozco, tengo un problema. Entonces sí que quiero que todo esté exactamente al punto. Y ahora pues lo que hago es apuntar mis ideas, describir un poco la imagen e incluso he empezado a hacer bocetos, que hace unos años esto impensable. Pero ahora sí, y me encargo muchísimo de buscar el material, soy muy maniática con que los colores tienen que funcionar ya en la toma y no luego en Photoshop. Entonces, sí he llegado a este punto en el que soy muy, muy milimetrada y no tan caótica, aunque al principio era todo lo contrario, ¿eh? ¿Y llegas a la perfección? Porque a mí me suele pasar eso en ocasiones, no siempre, pero nunca llego a la perfección. O sea, nunca llego a estar contento con el resultado. No contento, o sea, estás contento con el resultado, pero no al 100%. Como que siempre sabes que lo podías haber hecho mejor, podías haber ajustado. O... no sé si te pasa a ti también eso. Pero no te he dicho que tengo una enfermedad, que te lo juro. Pero es que, es que nunca estoy contenta, pero nunca. De hecho, con mi última fotografía no, pero con la penúltima que digo la penúltima, una de las últimas que hice, me la estuve mirando horas, pero solo mirando, analizando cada punto como un escáner para ver qué se podía arreglar, hasta que al final ya, pues igual eran las 4 de la mañana, dije, mira, vamos a dejarlo, ya la publiqué al día siguiente y fue publicarla y decir, mierda. Sí, y aquí ya estoy viendo otro fallo, pero es que seguiría así toda la vida, no pararía nunca. Y una duda también con el proceso creativo, a la hora de apuntar esas ideas que te vienen, ¿eres de
de hacerlo en papel, ¿no? Utilizar papel y boli, o tiras ahí del teléfono, de las millones de aplicaciones que hay para todo ese tipo de tareas. Pues mira, si es que además te lo puedo enseñar, tengo 30.000 libretas, es que... O sea, está todo lleno, llenísimo. Para que os hagáis un poco de idea O sea, es que fíjate, soy maniática, pero caótica a la hora de apuntar mis cosas. Joder, pues ahí veo mucho color, Por eso, estos son ideas para toda la vida. Es que ya no necesito pensar más, pero... Oye, plantéate un libro de ideas para fotografías, ¿eh? Eso no está... El problema es que yo me apunto mis ideas pensando, bueno, así... Cuando tenga un encargo o algo, pues ya no tengo que hacer ningún esfuerzo mental, ya lo tengo todo aquí, pero soy tan imbécil que en vez de revisar la libreta, pienso en una cosa nueva y allí se queda lo que ya había pensado. Esto me pasa siempre. Qué bueno. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio por ir mezclando la parte a lo mejor más de negocio, que también puede ser muy interesante que nos cuentes. Y la primera pregunta, la pregunta del millón que siempre lanzamos es, si tuvieras que quedarte con una de estas dos opciones, ¿con qué te quedarías? ¿Con las redes sociales a nivel negocio, trabajo o con la página web? Yo siempre defiendo la página web. También es verdad que por el esfuerzo que me lleva a hacerla, que me la curro muchísimo. Sí. Pero, a ver, siendo realistas, las redes sociales son muy útiles. Sí que es verdad que se consigue mucho trabajo con ellas. El problema es que vienen clientes muy diferentes, por un lado o por el otro. Los clientes serios, los clientes de verdad, vienen a través de la página web. Los clientes que no gastan tanto vienen a través de las redes sociales. ¿Quién te puede venir a través de Instagram? Pues, por ejemplo, te puede venir alguien que quiera clases, que quiera comprar, por ejemplo, estos pósters, que quiera una sesión de fotos económica. Pero luego, clientes de, por ejemplo, tengo una marca y quiero que tú hagas las fotos, página web. Soy una revista y quiero que hagas esta editorial, página web. Soy una galería, página web. Siempre. Comprobadísimo. Sí, yo creo que no se puede definir mejor, ¿eh? Nosotros siempre, en este caso opinamos lo mismo. Sí. Y la gente tiende a dedicarle mucho más esfuerzo a las redes sociales, que hay que dedicarle su esfuerzo, pero sin tener la web, sin ayudarse a posicionarse, sin nada. Y el día que la red social coja y te obligue, te reduzca la visibilidad, te obligue a cambiar o a pagar o lo que sea. O desaparezca. Claro. O que te cambie también tu manera de producir, porque claro, si te obliga para seguir creciendo necesitas subir cada 2 días una foto. Claro, si tú no, por lo que sea, no produces cada 2 días una foto, pues al final no tienes que bajar casi el nivel de tus fotografías para poder estar ahí en todos esos consejos de haz esto para crecer en redes sociales, no sé qué. Y claro, a mí me preocupa mucho eso bueno, voy a crear 3 fotos porque mi feed es de 3 líneas y no puedo subir una única foto. Entonces... O luego también está que, por ejemplo, puede condicionarte también el tipo de fotografía que haces. Porque, por ejemplo, ahora que Instagram da la opción de que lo puedas poner en modo nocturno con el fondo negro, que puede parecer una tontería, pero eso afecta a las fotos muchísimo. Porque mis fotos están pensadas para un fondo blanco. De hecho, mi página web es blanca y en un fondo negro no se ven igual. No se ven igual para nada y eso me fastidia mucho. Entonces, si alguien quiere ver mis fotos bien, las tiene que ver en mi página web, clarísimamente. Total, y además eso, al tamaño que tú quieres y la imposición. Una de las cosas que más rabia me da es la proporción o cuadrada o esta de parecida a 3/4. Vale, más preguntas sobre negocio. Esta también seguro que es un poco complicada quizás, que es ¿cómo calculas tú el precio al que vendes tu obra? Vale, dificilillo. A ver, voy a explicar un poco cómo lo he ido haciendo durante los años. Al principio, ¿cómo la calculaba? Mal. Como mal. Todo el mundo. Me vendía completamente. O sea, lo más barato posible para que me compren mucho. ¿Cuál fue el problema? Que cuando quise subir precios no se me permitió. Porque ya había acostumbrado a mi público a que yo era fast food. Sí. Era un producto barato. Entonces, ni se valoraba el producto, ni parecía aceptable que luego quisiera más dinero por ello. Era incluso molesto. Sí. Una vez subí el precio,
tuve el tremendo error de volver a bajarlo. Error garrafal, porque ese público que ya estaba aceptando que tú tenías un precio alto, de repente ven que lo bajas y dicen, uy, el mérito de esta fotógrafa ha bajado por lo que sea. De repente deducen que ya no eres tan buena fotógrafa. Que es una cosa muy rara, pero es así, funciona así. El precio que tú pongas también marca un poco el valor que tú tienes como artista. Y al final lo que hice fue pasar una temporada de vacas flacas para poder subir el precio. Y de ahí no me he movido. ¿Cómo he puesto este precio? Pues al principio, basándome en otros fotógrafos que yo veía que vendían y tenían más o menos un nivel parecido al mío, decía, bueno, si este fotógrafo que tiene un currículum más o menos de mi estilo está vendiendo a este precio, significa que este precio se adapta a lo que yo estoy haciendo. Luego también, en base al precio que me ponían las galerías, que al final tienen su recorrido y saben cómo funciona el mercado, pues entonces sé que si ellos ponen este precio es que eso tiene sentido. Luego también estudiando qué es lo que se está vendiendo. ¿A este precio se vende? Vale, vamos bien. ¿Ya qué clase de público se vende? ¿Al público que a mí me interesa? Tiremos por ahí. Y finalmente, que esto es lo más raro, estoy en una galería que tiene un programa informático que en base a tu currículum y el tamaño de tus obras calcula por cuánto deberías venderlas. Qué curioso. Es muy, muy curioso. No sé muy bien cómo funciona ese programa, pero con los precios que me dieron vi que se adaptaba a los precios que me daban otras galerías. Entonces, mal no debe funcionar. Claro, al final de cuentas, ¿no? Es como un estudio de mercado, pero que ya te hace un programa. Sí, no, es maravilloso. No sé si lo tienen patentado, pero deberían. A ver, desde luego lo importante es que no pierdas dinero, que también calcules cuánto te cuesta imprimir la foto, cuánto te ha costado el material que sales, cuánto te ha costado contratar a las personas que han participado. O sea, tienes que recuperar el dinero y como mínimo duplicarlo, porque es que si no, de poco te sirve si te vas a quedar igual. Claro. No, y al principio, perdona, Johnny, ¿cómo gestionabas tú esa incertidumbre de vender la obra, de no se vende, o de sí se vende, o de sacarla? ¿Sabes cómo te digo? Porque al principio no sabes cuánto vas a vender. Sobre todo, en este caso, cuando subes el precio, aunque bien dices tú que te has apoyado gracias a los galeristas y demás, pero ¿gestionabas de alguna forma esos meses o supongo que tendrías a lo mejor una cantidad ahorrada también, ¿no? O trabajabas de forma paralela en otros trabajos. Cuéntanos un poco cómo gestionabas esa venta de obra. Bueno, en mi caso fue bastante fácil porque yo empecé a vender estando en la universidad. Entonces, realmente ni mi piso me lo pagaba yo, ni tenía grandes gastos porque al final pues dependía del soporte familiar. Entonces, fue bastante fácil en este sentido. Luego es cuando se fue complicando la cosa, que ya te tienes que apañar tú solo. Sí que es verdad que yo al principio creía que no vendería. De hecho, me daba mucha vergüenza poner en venta mis fotos. Esto es algo muy curioso porque piensas, ostras, es que igual la gente lo ve mal o Sí. no sé, como hay mucho autorretrato, pues igual, no sé, piensan qué estúpida, ¿no? Que vende fotos en las que sale ella. Es el síndrome del impostor, ¿no? Que todos tenemos Sí. ahí de, buah, es que no te valoras absolutamente nada y todo lo que haces está mal. Completamente. Y luego el peor momento viene cuando alguien, o sea, cuando has puesto precios baratos y viene alguien y te dice, no, es que son muy caras. Que dices, ostras, de verdad. Y que las quieres gratis o a €1, es que no sé. No, al final, Gratis, seguramente. no, y lo que decías tú antes no estás en ese momento cuando te viene gente así, no estás llegando a tu público ideal, porque claro, cuánta gente, perdón, cuánta gente quiere sesiones de fotos a cuanto más barato mejor, ¿no? Pues es que ese no es tu público porque ni valora lo que estás haciendo, estés dentro del ámbito que estés, ni tiene a lo mejor dinero para pagar ¿no? Tu obra. Entonces, claro, ahí hay que gestionar bien no lo que te pasaba a ti, que dijiste al principio, bueno, lo hago barato porque así vendo, y es que es algo súper habitual dentro de fotografía. Y claro, lo que no se piensa es eso, que luego la gente te posiciona en un precio y quitarte de ahí cuesta. Es un grave error. De hecho, no solo hay que concienciar a la gente para que valore el arte, sino a los propios artistas, para que nos valoremos a nosotros. Porque si ponemos todos precios baratos, al final estamos explotados
y no conseguimos vivir de esto. Es muy importante que la gente empiece a subir los precios. No se trata de que se pongan caros, sino el precio que merecen, porque ahora está demasiado barato. El arte realmente es un capricho. O sea, no es algo que tenga que ser necesariamente accesible a todo el mundo, porque no es algo barato de producir. Entonces no puede ser algo barato de vender. Por eso digo que yo, por ejemplo, tengo la opción de los pósters. Es una alternativa. Entonces lo haces más cercano al público, pero igualmente tampoco los puedes vender a 5 euros, porque eso tampoco está bien. Y luego, si me dejáis hacer un pequeño apunte de otro error que cometí cuando empecé, fue hacer, yo hacía tiradas limitadas, esto ya desde el principio, pero hacía tiradas exageradamente largas. Por ejemplo, de 50 fotos. No las vas a vender nunca, no se van a vender nunca, a no ser que las vendas, pues eso, a 5 euros, no se van a vender nunca. Y además eso legalmente no se considera arte. Por un tema de IVAs, no se considera arte. Entonces jamás hagáis tiradas tan largas porque no se venden. No, y una de las cosas que también quiero destacar es eso, ¿no? El caer en el pánico de bajo precios, de hago ofertas. ¿Cuánta gente empieza a saber que, claro, pues le faltan clientes o, ¿no? Dentro del ámbito de la fotografía que sea? El caso es que no llega a final de mes o ve las vacas flacas y dice, venga, oferta, 25% de descuento, nadie le hace ni caso. Venga, 50% de descuento. Uy, esta semana nadie me ha contactado, pues la siguiente semana 50%. Y el problema es que no es que no tengas unos precios demasiado altos, sino que es que seguramente no estás llegando a tu público y que el público al que estás llegando en ese momento le puede parecer genial tus fotografías y dar un like no cuesta a nadie. Pero sacar dinero del bolsillo sí que cuesta. Entonces, muchas veces es más problema de posicionamiento o de a quién, ¿no? Dentro de qué sector tienes visibilidad que en, uy, necesito bajar precios. Claro, yo descuento si hago, por ejemplo, Sí. porque al final es un reclamo. Claro. Pero Es es cuando la puntual. gente compra, pero no bajo del 25. O Claro. sea, 25% es mi tope máximo. Y no lo mantendrás durante todo un año, por ejemplo. Yo eso las típicas cosas que tú lo mantienes durante un X para decirle, te doy esta prioridad, aprovecha ahora, pero el problema es que muchas veces se mantiene un 25 y a lo mejor estoy un mes entero, el siguiente mes lo dejo libre y otros 2 meses más al 30. Y ya sabes, va a esperar a que tú hagas el descuento para comprarte. En el curso de pricing que tenemos en la academia contaba lo que le pasó a Donetes. Donetes tenían, no recuerdo ahora si eran 4 o 5 donetes en el pack, hicieron una oferta que era 2 donetes más. Y como aumentaron ventas muchísimo, lo mantuvieron durante muchos meses hasta que dijeron, venga, cortamos, y bajaron las ventas en picado a muy por debajo de lo que vendían antes de la oferta y tuvieron que bajarse los pantalones y decir, a partir de ahora los donetes siempre van con 7 donetes porque he acostumbrado a eso a la gente y ahora le parece carísimo todo lo demás. Entonces mucho cuidado con esas ofertas larguísimas. Sí, sí, así es. Vale, continuamos. Yo a lo mejor te quería destacar un poquito, aunque vamos un poquito pillados de tiempo, pero quería destacarte que nos dijeras cuáles son los requisitos generales para desarrollar una exposición o cómo te planteas tú el proyecto de una exposición, porque sabemos que has expuesto sitios chulísimos, que nos dan muchísima envidia sana, el Louvre y demás, que es como, bueno, envidia por un lado y por otro lado no, porque el curro que lleva eso, o sea, el esfuerzo que tiene que llevar eso, la programación, la cantidad de mail, de respuestas, de que cuando vayas a imprimir que esté todo correcto, que no, bueno, un quebradero y conociéndote como eres de especialista, bueno, entonces todavía es mucho peor, te lo digo con cariño. Entonces, sí, no, tranquilo, lo puedes decir. Entonces, ¿cómo te planteas tú, cómo se desarrolla una exposición o cómo te planteas tú una exposición? Pues hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Para empezar, si es una exposición individual, tiene que tener un hilo conductor. Tú tienes que plantear pues, un tema al que le pones un título y actualmente en el arte contemporáneo es súper importante que venga acompañado de un discurso. Siempre tiene que haber un texto en el que se explique de qué trata esa exposición y no solo cuál es el concepto, sino por qué se ha utilizado X técnica, porque las fotografías son en blanco y negro, porque esta iluminación, porque, en fin, lo que a ti se te ocurra. Entonces, es importante también en qué formato imprimes
tus fotografías, no puedes decir, no, mira, es que las he impreso en, yo qué sé, en metro por 60 porque me ha salido del higo. No, no, no. Tiene que tener un sentido. El formato es importantísimo. El material en el que lo imprimes es importantísimo. El marco que le pones también. E incluso muchas veces el propio entorno de la sala. Si las paredes son blancas o son negras, lo que comentaba antes, pues si mis fotografías están hechas para verse en un fondo blanco, las paredes de la galería también deberían ser blancas o como mínimo el marco que yo le ponga a las fotos tiene que ser un marco claro. Entonces hay que fijarse en todos los detalles porque al final en una exposición tú creas una experiencia y quieres que el público perciba exactamente lo que tú intentas transmitir. Joder, pues como decimos, yo lo veo complicado, laborioso, pero yo supongo que las primeras exposiciones serían más, pues eso, el amor al arte, el amor propio, decir, me encantaría que se mostrara tal, y luego esos palos que te van dando y experiencias, al final te van nutriendo, y ahora sí, ahora sabes lo que pedir y sabes más o menos cómo gestionarlo, pero bueno, entiendo que es un camino. Sí, sí, completamente. ¿Y hay mucha diferencia a la hora de crear estas exposiciones entre distintas galerías o museos a los que has ido? ¿O más o menos en todos los sitios, ¿no? Cuando ya conoces todas estas cosas que tienes que hacer, en todas funciona igual? ¿O dices, buah, pero es que me pasó en una que resulta que, no sé, alguna anécdota o...? Ostras, perdón, ponme un ejemplo para Vale. que entender la pregunta. Sí, por ejemplo, a la hora de, supongo lo que dices, Johnny, es a la hora de la diferencia entre un museo, por ejemplo, y una galería, si te van a pedir los mismos requisitos y supongo que incluso lo que dices tú, al final adaptas la obra a las dimensiones. O sea, tú, si tienes ya tienes impresa, por ejemplo, varias obras, entiendo que si van a otro espacio tendrás que volver a reimprimirlas o intentes aprovechar las mismas, pero claro, ya no son las mismas condiciones. A ver, la obra es la que es. O sea, si esa obra tiene un tamaño, la tiene en esta galería, en esa otra y en esa otra. Siempre tiene que ser el mismo. Entonces, eso es inamovible. Cosas que pueden cambiar, pues, por ejemplo, lo que comentaba las paredes. Puede haber alguna galería que no quiera pintar sus paredes o puedes estar participando en una feria de arte y, por supuesto, no van a pintar las paredes por ti cuando están participando otros artistas. Eso sí puede pasar, pero el tamaño no, el tamaño es una cosa que se respeta, incluso el marco que se pueda utilizar también, ese tipo de cosas siempre es lo que es porque al final forma parte de la obra. Vale, perfecto. Pues yo creo que podemos ir pasando ya a los consejos, una parte, Sí. ¿no?, de consejos para pues eso, terminar de pincharte y que nos cuentes un poco más cuáles serían los consejos que podrías dar a la gente que nos esté escuchando o viendo. Claro, uno sería ya sea un consejo, varios, los que tú prefieras, a la gente que quiere empezar en la fotografía artística, ¿no? Alejado de la parte de negocio, de, buah, es que me flipa lo que veo de Lidia o me encanta lo que veo de tales artistas, tal, y me gustaría empezar a hacer ese tipo de fotografía, pero no tengo ni idea de por dónde formarme, qué estudiar, qué hacer. Vale. A ver, yo creo que hay ciertas cosas que alguien necesita para ser un artista. Para empezar, creo que hay algo que es innato. Por más que la gente diga, no, es que estudiando puedes ser un buen artista, estudiando puedes mejorar si tú ya tenías una base, pero creo que es algo con lo que se nace, porque muchas veces, por más que les explique a mis alumnos, tienes que utilizar las curvas de esta manera y me dicen, ¿y cuándo tengo que parar, por ejemplo, de subirlas? No te lo puedo explicar, es que es algo que es intuitivo. ¿Comprendéis por dónde voy? Sí. Es que esto es un poco abstracto. Mm. Entonces, creo que por una parte hay algo innato, pero luego hay ciertas cosas que son cosas que tú vas modificando con los años. Por una parte puede estar la educación, que no tienes por qué estudiar una carrera, puede ser leyendo libros o viendo vídeos de YouTube, que es algo muy actual y también nos puede servir. Luego algo que también es muy importante es el paso del tiempo, porque las experiencias, y no solo las experiencias en el campo laboral, sino las experiencias en la vida, aportan sensibilidad y te darán ideas también para proyectos o para lo que se te ocurra, para nuevas obras.
Y luego algo que también es muy importante y que no se suele tener en cuenta es la cultura. Y no hablo solo de ver a muchos fotógrafos para tener muchos referentes, no te limites a los fotógrafos, ve arte de todo tipo y no solo arte, es que también saber lo que pasa en el mundo, de nuevo, es algo que te aporta ideas, saber de historia o saber de literatura o, en fin, ver mucha escultura que te puede parecer que no tiene nada que ver con la fotografía, le encontrarás relación, porque al final todo esto te nutre como persona y te da algo de lo que hablar. Así que ser culto también es muy importante. Y luego a nivel negocio, para gente que diga, ¿cómo hago yo para meter cabeza en este mundillo? Vale, esto es muy, muy complicado. Yo creo que sobre todo lo que he comentado antes de moverte por todo este entorno, de ir a exposiciones, de ir a galerías, al final terminas conociendo gente, yendo a congresos, teniendo también mucho morro, que es algo que yo he hecho mucho. No tenéis ni idea de la de sitios en los que me he colado sin estar invitada, ¿eh? O sea, yo tengo una cara muy dura y me he acercado a gente que dices, a mí, ¿para qué me va a hacer caso? Bueno, pues te acercas, le hablas y te das cuenta de, bueno, a veces te mandan a la mierda, claro, pero hay otras veces que no, que igual has hecho un amigo y te ha ayudado en algo. Yo lo he hecho más de una vez, de escribirle a un fotógrafo que me gustaba y que era muy top y decirle, oye, ¿puedo invitarte a un café que me gusta mucho tu trabajo? Y en ese café, pues le he hecho una entrevista completa de cómo se gana la vida y ha terminado pasándome números de teléfono, emails, nombres y me ha explicado cosas y al final es una masterclass que te ha costado pues el €1,50 del café. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que esa es una buena forma y sobre todo pues no tener síndrome del impostor y tener mucha confianza porque el síndrome del impostor te hace perder mucho, mucho tiempo. Sí. Y yo creo que ya para finalizar podríamos preguntar un poco más personal, ¿no? ¿Qué época del arte es tu preferida? Cuéntanos un poco, ya que hablas antes de la parte cultural. Pues me gusta mucho el Renacimiento, especialmente el Renacimiento italiano. Yo creo que supuso un gran cambio y me fascina, me inspira muchísimo. Sí, bueno. ¿Y algún artista que te inspire muchísimo, ya sea de me hizo cambiar mi concepto o me hizo replantearme cosas, o alguien que hayas descubierto hace poco? No hace falta que sea ni súper referente, no sé, alguien que te inspire. Pues un artista que me afectó muchísimo, ya de bien pequeña, fue Leonardo da Vinci. Y actualmente, pues me fijo mucho en fotógrafos como Miles Aldrich o Desiree Matson. Me gustan mucho los dos, que son muy de moda y están suponiendo un gran cambio para mi trabajo. Oye, pues genial. Yo creo que, vamos, hemos aprovechado este ratito, casi esta horita, para que nos cuentes un poquito más a nivel personal tu trayectoria y que estoy seguro que, vamos, yo creo que tomo un montón de referencias que luego voy a chequear, que viene bien para que sigamos nosotros creciendo, nos sigamos nutriendo entre todos. Y no sé, ¿alguna cosita más a destacar, Johnny? Si no, si quieres decir algo, si no, darte lo primero, muchas gracias por dejarte robar esta hora de tu tiempo y aportarnos tanto con todo lo que nos has contado. Y eso, que es todo tuyo, sí, el podcast. Te pueden encontrar, sí, o sea, dentro de la página web o antes que comentabas un poco el tema de los pósters, que creo que es algo también relativamente nuevo, ¿no? O que tienes en la web. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, pues en mi página web, que es www.lidiavives.com, no tiene pérdida, hay un apartado de shop, tiendas, que está todo en inglés. Lo siento mucho. Y pues ahí encontrarán los pósters que, bueno, básicamente es lo que decía, es para pues la gente que o no puede permitirse obras de arte o por lo que sea no les interesa, pues tienen esa opción, que es la opción de los pósters, que al final pues no van ni numerados ni con certificado de autenticidad, pero si uno quiere pueden ir firmados, están bien impresos, yo no elijo malos papeles y tienen 2 opciones de tamaño y además el envío es gratis a todo el mundo. Ah, pues mira. Excusas, cero. Genial, entonces, pues nada, pues un placer tenerte por aquí y yo creo que finalizamos ya con esto, ¿no? Sí. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego. Gracias por invitarme, adiós.